¿Qué onda? ¿Qué pasa con la voz de Cris? Estoy mejor. Sí. Mejor que muchos de mis compañeros, ¿verdad? Ustedes también deben estar cansados de que van a un show y les cantan todo en playback. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video reacción. Y es que me da emoción poder reaccionar a la presentación reciente de Cristian Castro en un festival invitado. Fue, claro está, en Italia, en Milán para ser más precisos. Y es que todos y más que uno quedaron fascinados con su energía, con su voz, con su puesta en escena. Y la verdad, el repertorio de canciones que ha llevado no ha sido fácil de escoger porque eran muchas canciones, más o menos como el concierto duraría, diré yo, una hora, un poquito más de una hora. Es bastante, sin parar cantó. Obviamente también recibió muchos elogios, muchas personas en redes sociales me decían que tenía que reaccionar a ciertas canciones, así que vamos a ver qué tal ha interpretado estas canciones himno. Yo creo que son himno de Cristian Castro. Soy Pau Carolina Soprano, cantante vocal coach, y hoy vamos a analizar en vivo, hasta con la voz de los fans que estaban grabando en ese instante también. Vamos a analizar juntos y ver si es que en verdad Cristian Castro mantiene su voz o la ha perdido y ya no canta. Pues seremos testigos entonces en esta presentación. Vamos a ver la primera canción. La que he elegido es la de Lloviendo Estrellas, que fácil no es. ¿Dónde están las estrellas? ¡Ay, qué lindo! Me encanta porque le gusta dramatizar. Me gusta porque Cristian Castro es muy auténtico. Ya en sus redes sociales, ya en el internet lo ha demostrado una vez más. Y aquí es muy sincero, ¿eh? A ver. Hasta aquí aprobadísima la primera línea. Se notó al final de la frase ese vibrato que estamos acostumbrados a escucharle ya en las versiones grabadas o en otros conciertos de más joven, así que va bien. Hasta aquí no hay como tensión en la voz, tampoco se siente una voz cansada, y eso que esta ya era como, sería la cuarta o quinta canción de la presentación que estoy reaccionando. Obviamente aquí se nota cómo interactúa con el público y pues vuelvo y repito, por el momento va bien, ¿eh? Eso. Aquí voy a hacer una pausa, es que ya llegamos al estribillo donde tiene que cantar ese "están lloviendo estrellas", y tiene que apoyar muy bien con el diafragma, pues obviamente su voz fuerte de cabeza y con proyección. Ya está utilizando aquí la voz mixta, con un volumen fuerte es una voz mixta de cabeza, pero lo que hace Cristian Castro es cortarle un poquito la frase, respirar y proyectar. Esto lo hace para evitar desafinar. Es un buen truco al momento de cantar en un escenario después de haber obviamente cantado ya un buen tiempo y sentirse ligeramente cansado, pero no suena mal. Está poniéndole técnica y su voz está bonita, yo le siento impecable. ¿Sintieron el corte? Vayan prestando atención. ¿Ahí apoyó? Eso, que el público cante. Es que sí está alcanzando las notas altas, si ustedes se fijan, sí llega a la nota alta, pero obviamente le corta, respira y canta esa nota, lo proyecta. Eso. Me encanta. Bien, y vamos a ver también sus pasitos de baile. Se han vuelto virales en internet, pero es que tiene su estilo de propio, así que queda dentro de las canciones. Me
encanta. Acuérdense que ya tiene Cristian Castro un poco de acento argentino y aquí se le ha notado bastante, pero me gusta su energía, es como su actitud en el escenario es muy de él y vuelvo y repito, está cortando la respiración para tomar más aire y no desafinar, proyectar y seguir con la canción que es muy fuerte, demanda mucho aire y claro, una correcta afinación, al menos que suene bien y pues aquí lo logra. Vayan comentando qué les va pareciendo su voz, se están sorprendiendo igual que yo, no pensé que iba a cantar esta canción a ese nivel. Ok, aquí por ejemplo vimos que se fue para atrás. Para atrás es para poder utilizar mejor sus resonadores del cuerpo, o sea, los huesos, para que tenga más como apoyo de diafragma sin hacer tanto esfuerzo. El movimiento hacia atrás puede ayudar, pero también hay un detalle importante que presten atención a lo que va a pasar después. Toma aire. Todas las notas altas en esta parte de la canción va a comenzar a apoyar ligeramente haciéndose para atrás. ¿Es un buen recurso en el escenario? Sí, depende de la persona que utilice este recurso para cantar también, porque no es tan sencillo. Puede ser que se apriete demasiado la garganta, que tal vez una nota alta o cambiar a un tono medio pueda ser un poco más difícil. Pero aquí Cristian Castro lo domina bien. Y que el público cante. Bien. Qué bien. Ese sí me preguntan, tiene que utilizar la voz proyectada. Si no utilizaría un buen apoyo de diafragma y proyección, quedaría aquí, ¡ay! Queda ahorcado y ahí le salen todas las desafinaciones terribles que uno no quiere en el escenario. Pero vamos a encontrar la nota, porque es el si me preguntan. Vamos a ver. No, un poco. Aquí, está cantando esta tonalidad en un Fa 4 y eso está muy bueno, es un Fa, una nota de Fa en la cuarta octava, si lo conocen así, o un Fa 4, ¿ok? Y en este caso, pues, me gusta muchísimo que sea muy fiel al ritmo de la canción. Fiel al ritmo significa que no canta a destiempo, no le cambia la letra, o evita como lo difícil y deja que el público cante, ustedes sabrán cómo cantan, yo les escucho y me salto. Eso no lo está haciendo. Parte obviamente de un repertorio tan difícil es interactuar con el público, lo está dejando cantar, está muy bien, pero sí se está como atreviendo, diré yo, porque es muy profesional Cristian Castro, cantar muy agudo es muy profesional y él lo está dejando salir y eso es muy auténtico. Ahí canta el público y salta. Muy bien, y pone unos vibratos, ¡wow! Muy bien cantado. Es que esa es la forma en que un artista defiende su voz y dice, ok, por eso estoy donde estoy. Veamos qué pasa más adelante. Ustedes también van a poder ver que aparte de que se va ligeramente hacia atrás y canta notas altas, también se mueve hacia adelante ligeramente para crear vibratos. Y es que deja que el cuerpo también trabaje junto con su voz. Y eso es un dominio del escenario. Muy pocos saben que un buen artista sabe moverse en el escenario, expresar, pero también manejar sus movimientos de cuerpo es importante para no desafinar. Cristian Castro, lo veo aquí muchísimo esos movimientos y me parece como, desde el punto de vista como de aprendizaje, muy buen referente. ¿Va para atrás? Pregunta, a ver si estuvieron atentos al video de reacción. Si se va para atrás, ¿qué tonalidad puede lograr cantar con facilidad? Vayan comentando. A ver. Va descansando, claro.
Esta canción considero que es muy alta, es muy bonita la letra, pero es fuerte y potente. Veamos qué pasó con la interpretación de Cristian Castro. Me da nervios, ¿eh? A ver cómo comienza la canción. Va a un tono hablado, muy bien. No sabemos por qué. Es una canción más suave que a su registro le queda cómodo. Y esa voz suavecita y cabeza susurrada. Me encantan esos vibratos que se ayuda con el cuerpo. ¿Se fijan qué está haciendo con su cuerpo? Ligeramente para atrás para que cantar tonos altos con facilidad. Bien. Baja el mentón. ¿Para qué? Truco. Si ustedes están aprendiendo a cantar o alguna vez les da como la intriga de ¿y por qué mueve tanto la cabeza? ¿Por qué no puede cantar recto o de costado o del otro costado? Porque al momento de bajar ligeramente el mentón, pues cubre mejor su voz de pecho. Hace que resuene más aquí en el pecho, obviamente, y no desafina, evita forzar su voz, cubre mejor la nota y suena bonito. A ver. Los amores se encuentran hoy. Hubo una pequeña desafinación que no hizo, ustedes ya saben, van a aprender rápido con Cristian Castro, por eso digo es un buen referente para aprender a cantar. Todas las canciones. Bajo el mentón, ¿ya lo vieron? Bonito. Veamos. Wow, está ahí una voz impecable. Aquí. Fuerte. ¡Ay, qué bien! Hay que aplaudirlo. Esa fuerza de proyección en esa tonalidad no es tan sencillo, pero aquí podemos ver la dinámica de la voz. Cómo trabaja entre una voz hablada en volumen normal, una voz susurrada y fuerte, pero me intriga más adelante. Me encanta, está ya sintiéndolo porque vemos un puñete de emoción. Es que cuando uno cierra el puño, aquí lo llamamos puñete, no sé cómo lo llamen en otros lugares, pero es cerrar y sentir la canción. Ahí, por ejemplo, cuando canta ese alma le hace nasal, una voz mixta de cabeza, pero cuando es ligeramente nasal, que es un twang. Se oyen tonos de Cristian Castro nasales. Es twang. Vibrato. A ver. Muy bien. Y ha movido. Ya sabemos esos recursos de mover la cabeza y proyectar su voz aguda de cabeza. Me gusta muchísimo esta canción. La voz está muy bien. Hubo mucha crítica que me decían, espera nomás que va a desafinar mucho en el concierto. Yo creo que no. Al menos las canciones hasta ahora van bien. Ok, esperen un detalle importante que acabo de ver. No tiene in-ears, no tiene audífonos para escuchar directamente a la banda ni su voz. Quiere decir que los fans que gritaron "Te quiero, Cristiano, te amamos" o "Canta tal canción", él sí podía escucharlos. ¡Ay! Es más difícil cantar así, la verdad. Desconcentrarse es más fácil que concentrarse por los gritos de los fans. Pero ahorita me fijé y digo, dato importante. Color, tu risa, tu alegría. Buen vibrato. Las cosas pasan. Eso, ahí trabajo ese amor, trabajo voz mixta de pecho, porque es con volumen fuerte, pero no está en garganta nada, usa sus resonadores.
desafinó un poquito, considero que en verdad presionó bastante la voz para lograr la nota, pero lo pasamos porque va bien, lo vamos a perdonar poquito. Ahí cubrió la nota, que dio más apertura a la boca, al proyecto, y él mueve el brazo obviamente para guiarse los altos. Está bien, esto está muy bien. Y eso. ¡Ay, tiene que subir! Muy bien. Aquí yo considero que también mezcla un poco de técnica de rock. Es que canta baladas, canta pop, canta rock también. Y pues ligeramente se siente la técnica del rock. Ustedes lo van a sentir cuando... no a destiempo de la canción, pero hay ciertas partes musicales que Cristian Castro canta. Sí, no es parte de la canción, pero canta notas altas, entonces está probando sus tonos altos para cubrir la frase de la canción que le toca. Es una forma de cantar y está bien. Aquí. ¿Ven? Pero se quita muy rápido el micrófono, entonces no lo apreciamos tanto. Espero que en vivo se haya apreciado bastante. Vamos a hacerle corazoncito. Bien. Sí, sostuvo la nota. Muy bien. Me encanta. El público estuvo muy entregado al concierto, ¿eh? Oigo más a los fans que Cristian Castro, pero ahí está su voz. Muy bien. ¡Ah, no! ¿Quién le hizo sufrir a Cristian Castro? Pero está muy bien, esta canción muy bien controlada la dinámica. Y nos falta una tercera canción, porque esta canción de Yo Quería, espectacular, la de Lloviendo Estrellas también. Y la otra canción que nos dijeron muchísimo fue la de Vuélveme a Querer. Había cantado con mariachis y todo, que si ustedes quieren que siga, les voy a dejar en la descripción la lista de canciones. Si ustedes quieren que reaccione a esas otras canciones, pues vayan comentando, y que cuál canción tenga más comentarios, o sea, mencionen más, pues de esa reaccionaré. El concierto es larguísimo, escogimos las mejores canciones. Veamos esta de Vuélveme a Querer. No, esta canción es himno, la verdad. Se ha cambiado de ropa y todo. Ya está más como en onda del concierto, ya han de haber pasado como una hora. Esperen esa pose sexy para la foto. Ok. Acuérdense que Cristian Castro es muy él. Está diciendo vayan suavecito a los mariachis. Vaya suave. Acuérdense que está sin in-ears, no sé, a mí me da como mucha emoción, pero a la vez me da nervios. No tiene in-ears y tiene que escuchar, aparte del público, a los músicos. Y no tiene que perderse. ¿Qué le dice? ¿Algo le dijo una fan? Va suave. Va suave, a lo seguro, muy bien. Va suave, me gusta. ¡Ay, qué emoción! A ver.
¿Saben lo que puedo ver? Es que su forma de cantar se transformó. Es como que le veo que rejuvenece su forma de cantar, de ser cantante. Aquí se va a notar muchísimo la exigencia vocal, pero también su técnica de voz. ¿Ah? Vamos a esperar el estribillo. Está un poco tensionado, pero lo que sí es que está muy concentrado en los mariachis, en la música. Muy bien. Ok, vamos a ver esa nota porque me intriga, porque es el vuélveme a querer, tiene que estar muy fuerte. A ver, yo creo que está más o menos, ¿será aquí? No, más bajo. Más o menos estará como en un La 4, tal vez un Si bemol, pero me gusta como tiene esa voz brillante, limpiecita para alcanzar la nota. Muy bien esa nota alta. Ahí va con fuerza y vibrato. Eso. Me encanta cómo siente muchísimo la canción. Vuelvo y repito, hay mucho movimiento en el escenario. Ustedes también hoy han aprendido que si vemos que Cristian Castro se va así ligeramente para atrás y levanta un poco el mentón, es para cantar tonos altos, y baja el mentón, tonos graves. Pero aquí me gusta mucho cómo defiende la canción. Defiende en el sentido de que no estás tan sencillo como ha cantado, ¿eh? Reluce su talento total. Muy lindo. Eso que le sale fácil esos sobreagudos. Su voz en falsete. Como un grito de charro. Vamos a escuchar. Ese sí le sale fácil. Es que en falsete Cristian Castro se defiende más. Muy bien. Me gustó aquí, sentí una voz mixta de pecho muy fuerte, una voz elegante. Muy bien, buen apoyo. Buen apoyo, buena fuerza. Eso. Ahí va suave. Muy bien. Muy bien cantado. Es una canción cansada, pero lo ha hecho muy bien. Aquí se notó la voz mixta de cabeza, un agudo con mucho volumen, mucha proyección, voz de pecho igual muy proyectado, muy bien cantado. Pero veamos cómo acaba la canción. Y acaba.
hermosos, le dieron tiempo de cantar esos adornos vocales que estamos tan, pero tan acostumbrados en la voz de Cristian Castro, poder pues disfrutar de sus agudos, sobreagudos, falsetes, también como lo conozcan. Es muy bueno y pues me ha encantado. La verdad no ha sido tan como... No voy a decir tan mal. La verdad Cristian Castro tiene muy buena voz, maneja muy bien su registro, maneja muy bien su cuerpo también para lograr cubrir notas altas, notas medias, notas bajas, hacer vibratos y demás detalles que necesita y exigen su repertorio, pero... Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen después de ver estas 3 canciones espectaculares? ¿Cristian Castro sonará mejor cantando notas altas o notas bajas? Vayan comentando, o si les gustó más las partes más suavecitas y emotivas de la canción o las partes fuertes de proyección, igual son emocionales, claro está, emocionantes de esas partes fuertes altas. Ustedes vayan comentando porque así juntos vamos a poder disfrutar de este talento que esperemos que siga presentándose más también, que no deje de cantar, que nos gusta muchísimo, así que pues Cristian Castro no solamente ha cantado notas altas, sino también ha jugado bien, ha hecho un buen juego con el ritmo y las palabras, el fraseo, hacía pausas dramáticas para respirar, hacía que el público también cante, ojo que el público estuvo afinadito, llegaban las notas, así que me ha gustado muchísimo. Gracias por la recomendación, no se olviden que les dejo en la descripción o en el primer comentario también la lista de canciones de este concierto, donde espero que ustedes comenten cuál otras canciones debería reaccionar y pues veamos qué sale de eso. Así que nos vemos en un próximo video, no se olviden de compartir, comentar, darle like. Soy Pau Carolina Soprano, cantante vocal coach, hasta una próxima, adiós.